Imagina caminar por una ciudad congelada en el tiempo. Platos de desayuno todavía en la mesa, una rueda de la fortuna que no ha girado en décadas. Juguetes de niños esparcidos por el suelo de un salón de clases vacío. Ahora imagina que el suelo bajo tus pies es radiactivo, podría colapsar en una mina de carbón en llamas, o alguna vez se usó para arrojar miles de víctimas de la peste en fosas comunes. Estos lugares son reales. La gente realmente intenta visitarlos. Soy Mike de List 25 y estos son 25 de los lugares abandonados más aterradores que nunca deberías visitar. 25. La Jerusalén en miniatura en ruinas. En una ladera con vista a Waterbury, Connecticut, se encuentran los restos de un parque temático bíblico que alguna vez atrajo a 40,000 visitantes al año. Holy Land, Estados Unidos, presentaba versiones en miniatura de Jerusalén y Belén, construidas con bloques de cemento, madera contrachapada y tinas de baño desechadas. En los años 60 era una verdadera atracción local. Luego, en 1984, el parque cerró por renovaciones. 2 años después, su creador murió y nunca volvió a abrir correctamente. Décadas de intemperie y vandalismo transformaron lo devoto en algo perturbador. En 2010, una chica de 16 años fue asesinada al pie de la Gran Cruz iluminada del parque. El sitio fue reabierto parcialmente al público en 2014. Una nueva cruz de LED ahora ilumina la autopista. Las ruinas de la ciudad sagrada que se encuentran abajo permanecen en gran parte intactas. De alguna manera todo esto existe en Connecticut. 24. Máquinas de guerra oxidadas emergiendo del Támesis. Esas fotografías inquietantes de estructuras metálicas sobre pilotes en medio del océano son reales. Los fuertes marinos Maunsell fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial para defender el estuario del Támesis de los ataques alemanes. Conjuntos de torres de concreto y acero, elevadas sobre pilotes por encima de la línea de flotación, albergaban a soldados que pasaban meses rodeados de nada más que agua gris y cielo gris. Después de la guerra, el ejército los abandonó. En los años 60, estaciones de radio pirata se instalaron allí, hasta que un operador fue asesinado a tiros en una disputa por la propiedad. Hoy en día, los pasillos se han derrumbado en el mar, las torres se inclinan en ángulos alarmantes y el metal corroído cruje con cada ola. Varias personas han muerto intentando llegar a ellas en bote. El gobierno británico las ha declarado de acceso restringido. Los exploradores aún van. Estar de pie en esas plataformas en medio del mar abierto, sin nada debajo de ti más que óxido y el mar del norte, es una experiencia que la mayoría de las personas describe como profundamente inquietante. 23. El pueblo medieval en la colina que se desmoronó hasta convertirse en polvo. Craco parece sacado de un cuento de hadas gótico. Un pueblo medieval encaramado en un acantilado dramático en el sur de Italia, que data al menos del siglo VIII con calles estrechas de piedra y una universidad fundada en 1276. Entonces el suelo empezó a moverse. Una serie de deslizamientos de tierra que comenzaron en 1963 provocaron que partes del pueblo literalmente se deslizaran por la ladera del acantilado. El gobierno italiano evacuó a los residentes por etapas y las últimas familias se fueron después de la inundación catastrófica de 1980. Craco ha estado vacía desde entonces. La ciudad medieval está regresando lentamente a la roca de la que fue construida. Puedes verlo suceder en tiempo real si estás dispuesto a pararte sobre un terreno que ha estado cediendo durante 60 años. 22. Las maletas que se quedaron atrás. El asilo Willard para enfermos mentales crónicos abrió en 1869 en el lago Seneca, en el norte del estado de Nueva York. Durante más de 126 años, más de 50,000 pacientes pasaron por ahí. La mayoría nunca salió. La estancia promedio era de 30 años. La mayoría de los pacientes moría dentro de los muros. Cuando el asilo finalmente cerró en 1995, los trabajadores encontraron cientos de maletas en el ático, cuidadosamente empacadas, etiquetadas y completamente olvidadas. Cada una pertenecía a un paciente que había llegado con sus pertenencias y nunca se le permitió reclamarlas. Vidas enteras guardadas en bolsas y dejadas en la oscuridad. Personas habían sido internadas en Willard por razones que hoy parecerían absurdas. Lectura excesiva, desilusión amorosa, ser una mujer inconveniente. La colección de maletas ahora es una exhibición permanente en el Museo del Estado de Nueva York. 21. El bosque flotante.
En Homebush Bay, el casco oxidado de un barco de transporte de la Segunda Guerra Mundial se encuentra en aguas poco profundas, con un denso bosque de manglares que crece directamente de su estructura de acero corroída. El SS Airfield fue construido en 1911, transportó suministros para las tropas estadounidenses en el Pacífico y finalmente fue enviado a un astillero para ser desguazado. La operación se suspendió antes de que el trabajo se terminara. El casco fue dejado para que se oxidara. Décadas después, los manglares echaron raíces y se ha acumulado sedimento dentro del naufragio. Hoy en día, parece una isla flotante, una embarcación que está siendo consumida lentamente por la naturaleza a través de la cual alguna vez navegó. Homebush Bay fue uno de los sitios industriales más contaminados de Sydney, con dioxinas, metales pesados y escurrimientos tóxicos de décadas de desechos industriales. La naturaleza recuperó un páramo tóxico usando el cadáver de un buque de guerra como una jardinera. Hermoso e inquietante en igual medida. 20. El pueblo congelado en la masacre. El 10 de junio de 1944, solo 4 días después del día D, soldados de las SS rodearon el pueblo francés de Ogredo-Suglen. Arrearon a los hombres a los graneros. Encerraron a las mujeres y a los niños dentro de la iglesia. Luego abrieron fuego y prendieron fuego a los edificios. Al final del día, 642 personas estaban muertas, 205 de ellas eran niños. Después de la guerra, Charles de Gaulle ordenó que las ruinas se conservaran exactamente como quedaron. Se construyó un nuevo pueblo cerca de ahí. El pueblo original nunca ha sido alterado. Visitar Ogredo-Suglen no es como visitar un museo. Es como caminar por una escena del crimen que nadie ha limpiado en 80 años. 19. La ruina gótica del río Hudson. Elevándose sobre el río Hudson, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, el castillo Bannerman parece una fortaleza escocesa medieval caída en medio de la naturaleza estadounidense. Fue construido en 1901 por Francis Bannerman VI, un comerciante de excedentes militares que lo diseñó él mismo sin ninguna formación arquitectónica, para almacenar el arsenal privado de municiones y armas más grande del mundo. Después de la muerte de Bannerman en 1918, la isla cayó en desuso. En 1920, una explosión masiva de municiones destruyó una parte significativa de la estructura. Incendios, tormentas y décadas de abandono se encargaron del resto. Hoy en día, las paredes se inclinan en ángulos imposibles, sostenidas aparentemente por hiedra y terquedad. Los pisos se han derrumbado. Los árboles crecen a través de lo que alguna vez fueron habitaciones majestuosas. Se sabe que secciones enteras se desploman sin previo aviso. La isla es accesible a través de recorridos guiados en kayak. Entrar sin permiso es ilegal y realmente peligroso. 18. El fantasma del hogar de convalecientes. Construida en 1875 en la costa de Antrim, en Irlanda del Norte, la casa Herndon comenzó como una finca privada antes de ser donada al Estado por Lady Dixon y convertida en un hospital de convalecencia. Cuando el hospital cerró en la década de los 80, el edificio quedó abandonado y se fue deteriorando. Ha estado deteriorándose desde entonces. Ahora se considera ampliamente el lugar más embrujado de la zona. Los informes de personas que han estado dentro o cerca de la propiedad describen sonidos inexplicables, figuras en las ventanas y una atmósfera general que los visitantes consistentemente describen como inquietante de maneras que les cuesta expresar. Ya sea que creas en ese tipo de cosas o no, Herndon ha acumulado suficientes incidentes reportados como para que ahora el acceso esté formalmente restringido. 17. La fortaleza maldita de la familia Abercrombie. En la década de 1920, Lucy Abbott Kate, esposa del comerciante de artículos para actividades al aire libre David T. Abercrombie, diseñó y construyó una casa estilo castillo en Nueva York. La llamó Elda, por las primeras letras de los nombres de sus 4 hijos, Elizabeth, Lucy, David y Abbott. La casa se terminó en 1928. Poco después, una serie de tragedias golpeó a la familia. Los detalles son escasos, pero el resultado es claro. Los miembros sobrevivientes de la familia abandonaron la casa y nunca regresaron. Varios propietarios posteriores han intentado restaurar el castillo Elda, pero ninguno ha tenido éxito. La propiedad ha cambiado de manos varias veces, y cada intento de revivirla eventualmente se ha estancado o colapsado. Si eso es una coincidencia o algo más depende totalmente de lo que estés dispuesto a creer. 16. El resort de playa atrapado en 1974.
Varosha era la Riviera del Mediterráneo Oriental. Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot y Richard Burton vacacionaron aquí. Hoteles de gran altura, restaurantes frente a la playa, 40.000 residentes, uno de los destinos turísticos más glamorosos del mundo. El 15 de agosto de 1974, Turquía invadió el norte de Chipre. Los residentes de Varosha huyeron en cuestión de horas, esperando regresar en unos días. Nunca lo hicieron. El ejército turco cercó todo el distrito y lo declaró zona militar restringida. Detrás de esas cercas, Varosha se ha quedado congelada en 1974. Turquía ha reabierto parcialmente pequeñas secciones en los últimos años, pero la gran mayoría sigue sellada y en decadencia, uno de los pueblos fantasmas más grandes del mundo. Quince, la prisión de María Tifoidea, ubicada en el East River entre el Bronx y la isla Rikers, la isla North Brother, ha estado fuera del alcance del público desde 1963. La mayoría de los neoyorquinos ni siquiera han oído hablar de ella. Su historia es un siglo concentrado de miseria humana. En 1885, la ciudad construyó el Hospital Riverside ahí para poner en cuarentena a los pacientes con viruela. Más tarde se convirtió en el sitio de aislamiento forzado para María Malone, conocida como María Tifoidea, quien estuvo prisionera en la isla durante 23 años hasta su muerte en 1938. En 1904, el barco de vapor general Slocum se incendió cerca de la costa, matando a 1,000 personas. Doctores y enfermeros vieron cómo los cuerpos llegaban a la orilla. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en vivienda para veteranos, luego en un centro de rehabilitación para adictos a la heroína, tan corrompido por el tráfico de drogas, que fue cerrado en 1963. Desde entonces, la naturaleza lo ha recuperado por completo. El acceso está extremadamente restringido. Y a partir de 2025, los permisos solo se otorgan para investigaciones científicas autorizadas. 14. La Fortaleza de la Cabeza de Lanza Dorada. Frente a la costa de Brasil se encuentra la isla de Queimada Grande, conocida internacionalmente como la Isla de las Serpientes. La Marina de Brasil ha prohibido formalmente el acceso de civiles. La razón es exactamente lo que sugiere el nombre. La isla es el único hábitat conocido de la víbora de Foseta cabeza de lanza dorada, una especie en peligro crítico de extinción, cuyo veneno puede causar una rápida necrosis tisular. Los científicos estiman que hay aproximadamente una serpiente por cada metro cuadrado de tierra. La población quedó atrapada y prosperó después de que el aumento del nivel del mar aisló la isla del continente hace miles de años, dejando a las serpientes sin depredadores y con abundante presa. La isla tiene un faro. Solía ser operado por un encargado que vivía en la isla. Ahora es automático. Nadie explica exactamente qué le pasó al último encargado del faro, pero el hecho de que la Marina de Brasil decidiera que era mejor una luz automática que enviar a una persona a mantenerlo probablemente te dice todo lo que necesitas saber. 13. El fantasma del Cyclone. En los bosques de Mechanicsburg, Pensilvania, la estructura esquelética de una montaña rusa de madera se eleva por encima de la línea de los árboles. Este es Williams Grove, un parque de diversiones que operó durante más de un siglo antes de cerrar permanentemente en 2005. El Cyclone, la icónica montaña rusa de madera del parque, todavía está ahí. Las enredaderas trepan por la estructura. Los árboles brotan donde solían estar los caminos. El bosque lo está recuperando tabla por tabla. Hay algo especialmente inquietante en un parque de diversiones abandonado. Williams Grove no es famoso por un desastre, un asesinato o por estar embrujado. Es solo un lugar que tuvo 100 años de buenos veranos y simplemente se detuvo en silencio. Y nadie pensó en despedirse de él como se debía. 12. El parque de diversiones que se ahogó. En agosto de 2005, el huracán Katrina sumergió Six Flags Nueva Orleans bajo aproximadamente 2 metros de agua salada durante más de un mes. Cuando el agua se retiró, dejó atrás una escena post-apocalíptica que nadie limpió durante 15 años. Las montañas rusas se quedaron inmóviles. La rueda de la fortuna quedó trabada en su lugar. Las tiendas de regalos tenían mercancía empapada en los estantes. Los caimanes se instalaron en el agua estancada. Los gatos callejeros se adueñaron de las taquillas. El contrato de Six Flags con la ciudad expiró. Disputas legales y batallas de seguros mantuvieron el sitio paralizado. Fotógrafos, exploradores urbanos y canales de YouTube lo convirtieron en uno de los lugares abandonados más documentados de Estados Unidos. Las caras de payaso en los juegos de feria no estaban sonriendo en esas fotografías. La demolición finalmente comenzó en 2020.
Las imágenes siguen siendo algunas de las fotografías de lugares abandonados más inquietantes jamás tomadas. Once, la calle enterrada viva. Debajo de la Royal Mile en Edimburgo, una calle medieval ha estado sellada bajo tierra desde la década de 1750. El callejón de Mary King era un pasaje concurrido con viviendas de vecindad apiladas de varios pisos de altura, hasta que la ciudad construyó la Royal Exchange directamente encima, sepultando la calle y todo lo que había en ella bajo tierra. Durante casi 2 siglos solo existió como cimiento. Las habitaciones donde las familias habían vivido, trabajado y muerto durante los brotes de peste se convirtieron en soportes estructurales para el edificio de arriba. Hoy en día funciona como una atracción turística, con guías que llevan a los visitantes por las calles preservadas e iluminadas con velas. Es una de las pocas entradas en esta lista que técnicamente está abierta al público, pero caminar por una calle que estuvo sepultada viva bajo la ciudad durante 2 siglos no se siente como una experiencia turística normal. 10. El pueblo sobre el fuego eterno. En 1962, un incendio comenzó cerca de una mina abandonada en Centralia, Pensilvania. Se extendió bajo tierra hacia la vasta red de vetas de carbón bajo el pueblo y ha estado ardiendo desde entonces. Más de 60 años no hay señales de que se detenga. El gobierno federal reubicó a la mayoría de los residentes. Algunos resistentes se negaron a irse y algunos todavía viven ahí hoy en día. Centralia casi ha desaparecido por completo ahora. Calles vacías en una cuadrícula donde solían estar las casas, una sección de la Ruta 61 deformada y cerrada por el calor subterráneo, vapor saliendo de las grietas en el suelo. El incendio ha consumido alrededor de 162 hectáreas. Los geólogos estiman que podría durar otros 250 años. La carretera del graffiti, la Ruta 61, fue enterrada bajo tierra en 2020 para evitar las multitudes. Sin embargo, el vapor todavía se eleva de las colinas. 9. El manicomio sin retorno. El hospital psiquiátrico Gongjiang tenía una de las reputaciones más temibles en Corea del Sur. Los rumores sobre doctores locos, muertes misteriosas de pacientes y actividad sobrenatural lo convirtieron en un imán para cazadores de fantasmas y exploradores urbanos durante casi 2 décadas. La verdadera razón por la que cerró a finales de los años 90 fueron problemas de alcantarillado y dificultades financieras. Esa realidad mundana no impidió que la leyenda siguiera creciendo. El hospital abandonado apareció en una película de terror de metraje encontrado en 2018 que se convirtió en una de las películas de terror más taquilleras de Corea del Sur, consolidando su reputación en la cultura pop. Los intrusos seguían entrando en tal cantidad que la estructura se volvió realmente peligrosa, inestable, contaminada e imposible de asegurar. Así que el hospital fue demolido en 2018. Es un recordatorio de que un lugar no necesita una historia oscura para convertirse en una leyenda oscura. Solo necesita estar abandonado el tiempo suficiente para que la gente empiece a contar historias. 8. El lugar de las almas olvidadas. El Castillo Lennox fue construido a principios del siglo XIX como la residencia privada de una familia escocesa prominente. En la década de 1930 fue convertido en un asilo para pacientes con enfermedades mentales. Lo que siguió fueron décadas de abusos documentados, ya que la institución operaba en gran medida sin rendir cuentas. Los pacientes en el Castillo Lennox soportaron golpizas, confinamiento estricto y desnutrición como condiciones habituales. La instalación se convirtió en objeto de una seria controversia, pero el cambio llegó lentamente. El asilo no fue cerrado hasta 2002. Desde entonces, el edificio ha quedado abandonado y deteriorándose. La estructura del castillo aún permanece en estado de ruina, su gran fachada victoriana desmoronándose en el paisaje escocés. Es una categoría de lugares abandonados que no necesita leyendas sobrenaturales para resultar inquietante. La historia documentada es suficiente. 7. El bosque industrial sumergido. En Sorrento, Italia, hay un valle oculto. El Valle de los Molinos alberga una colección de molinos de piedra que datan del siglo X, construidos a lo largo de un barranco natural que alguna vez proporcionó agua y energía eólica. Cuando la ciudad construyó la Piazza Tasso en 1866, la construcción aisló el valle de la brisa marina y alteró el entorno lo suficiente como para que los molinos dejaran de ser prácticos. Fueron abandonados. Para la década de 1940, el último había cerrado permanentemente. La naturaleza tomó el control de inmediato. La humedad atrapada en la barranca acelera todo.
El valle está a pocos metros por debajo de una de las ciudades turísticas más visitadas de Italia, y la mayoría de las personas que caminan arriba no tienen idea de que existe. 6. La inspiración para el asilo Arkham. Inaugurado en 1878 en la cima de una colina en Massachusetts, Danvers Estate fue uno de los edificios más imponentes de Estados Unidos. Diseñado para 600 pacientes, eventualmente albergó a 2.300. Los pacientes estaban hacinados en pasillos y habitaciones construidas para uno solo. Los tratamientos incluían lobotomías, hidroterapia, coma insulínico y electrochoques. El hospital cerró en 1992 y pasó más de una década como uno de los sitios de exploración urbana más legendarios del noreste. Los exploradores encontraron expedientes de pacientes esparcidos por los pisos podridos y sujeciones aún fijadas a las paredes. Gran parte del complejo fue demolido en 2006 y reemplazado por apartamentos de lujo. Ahora la gente vive en los terrenos de uno de los asilos más infames de Estados Unidos. 5. El ovni en la montaña. A unos 1520 metros en las montañas de los Balcanes hay un enorme edificio de concreto en forma de platillo volador que se encuentra en una cima azotada por el viento. El monumento Buzluca fue construido por el Partido Comunista Búlgaro en 1981. Más de 6.000 trabajadores y algunos de los mejores artistas de Bulgaria pasaron 7 años construyéndolo, llenando el interior con enormes mosaicos del realismo socialista y una torre rematada con una estrella roja visible a kilómetros de distancia. Cuando el comunismo colapsó en Bulgaria en 1989, el monumento fue abandonado casi de inmediato. Los saqueadores arrancaron el cobre del techo. Los inviernos búlgaros arrasaron con el interior desprotegido. La nieve y el hielo destruyeron los mosaicos. La estrella roja fue retirada, dejando un hueco en la parte superior. Hoy, Buzluca se parece mucho a una nave espacial estrellada. Es un monumento a una ideología que colapsó, construido con una forma que parece haber caído del espacio, ubicado sobre una montaña que la mayoría de la gente nunca escalará. 4. El castillo de cuento de hadas que murió. En lo profundo de los bosques de Bélgica se encontraba un castillo neogótico tan extravagantemente hermoso que parecía un set de película de Disney. El castillo de Miranda fue construido en 1866, tomado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde utilizado como orfanato. En 1991, después de que la familia se negó a entregarlo al gobierno belga para su mantenimiento público, fue abandonado. Durante las siguientes 2 décadas, se convirtió posiblemente en el edificio abandonado más famoso de Europa. En 2017, la familia ordenó su demolición. Preocupaciones por responsabilidad civil. Las campañas internacionales para salvarlo fracasaron. Desapareció en cuestión de semanas. Algunas de las fotografías más increíbles se tomaron días antes de que se viniera abajo. 3. El pueblo fantasma soviético en el Ártico. A medio camino entre Noruega y el Polo Norte, en el remoto archipiélago de Svalbard, se encuentra Pyramiden, un asentamiento soviético de minería de carbón abandonado en 1998 y congelado en el tiempo desde entonces. Los soviéticos lo construyeron para impresionar. Albercas climatizadas, un complejo deportivo, un centro cultural con una sala de música. El piano de cola más al norte del mundo todavía está ahí, sin afinar desde que se fueron los últimos residentes. La estatua de Lenin más al norte del mundo todavía está en su pedestal. La nieve se acumula en sus hombros de bronce, mirando hacia un fiordo ártico. Cuando los precios del carbón colapsaron en los años 90, los trabajadores recibieron solo unas semanas para irse. La mayoría de sus pertenencias se quedaron atrás. El frío extremo ha conservado todo. El pueblo solo es accesible en bote o en moto de nieve. Los osos polares deambulan por las calles vacías. Es la cápsula del tiempo soviética encerrada en el permafrost al borde del mundo, custodiada por el depredador terrestre más peligroso del planeta. 2. El bosque rojo. La zona de exclusión de Chernóbil contiene algo más aterrador que una ciudad vacía. En 1986, los pinos más cercanos al reactor 4 absorbieron tanta radiación que se volvieron de un rojo anaranjado brillante y murieron en cuestión de días. El ejército soviético los derribó con topadoras y los enterró en zanjas. La zona se llama el Bosque Rojo. Esos árboles enterrados siguen siendo altamente radiactivos. El suelo está contaminado con isótopos que seguirán siendo peligrosos durante cientos o incluso miles de años. Entrar caminando provocaría una enfermedad aguda por radiación en cuestión de horas.
Desde entonces ha crecido nueva vegetación, parece completamente normal, con pájaros cantando, flores silvestres floreciendo y árboles meciéndose. El bosque rojo es el tipo de lugar peligroso más inquietante porque no parece peligroso. Cada superficie está saturada de radiación que no puedes ver, oler ni saborear. 1. La nave espacial de concreto en el bosque. En los bosques de Fregena, Italia, una estructura de concreto se eleva sobre pilotes entre los árboles como algo sacado de una película de ciencia ficción. Casa Sperimentale o la Casa Experimental fue diseñada y construida por el arquitecto Giuseppe Perugini a finales de los años 60 como un proyecto personal y casa de vacaciones familiar. El diseño buscaba aislar deliberadamente. La única forma de entrar o salir era a través de una escalera levadiza y Perugini tenía la intención de que la estructura se sintiera completamente separada del mundo de abajo. Las habitaciones sobresalían en ángulos, plataformas elevadas conectadas por pasajes inusuales. El edificio se percibe menos como una casa y más como un concepto. Después de la muerte de Perugini en 1995, la casa quedó abandonada y se fue deteriorando. El concreto está agrietado, el mecanismo del puente levadizo ya no existe y el bosque ha invadido la estructura por todos lados. Es una especie extraña de abandono, simplemente por la pérdida de la única persona que entendía lo que el edificio debía ser. Sin Perugini, el experimento simplemente se detuvo. Y esa es nuestra lista de 25 lugares abandonados y espeluznantes que definitivamente nunca deberías visitar. Desde pueblos fantasmas en el desierto hasta bosques radiactivos, desde islas de la peste hasta parques de diversiones sumergidos, estos lugares demuestran que los sitios más espeluznantes de la Tierra no son los que construimos para el horror, sino aquellos en los que el horror llegó por sí solo. Y si crees que los lugares abandonados son espeluznantes, espera a ver lo que incluimos en nuestra siguiente lista. Mira los 25 lugares más espeluznantes de la Tierra. Solo para los valientes. Si llegaste hasta el final, dale al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estos lugares te atreverías a visitar o serías lo bastante imprudente como para hacerlo. Hasta la próxima, cuídate, sigue siendo curioso y quizá aléjate de los parques de diversiones abandonados. Como siempre, soy Mike y nos vemos la próxima vez.